Descubierto. El increíble secreto, tras el ojo morado de mi hija en su boda. Una revelación SOR. El viento soplaba en la pequeña comunidad costera de México, mientras Clara se movía frenéticamente, organizando los últimos detalles para la boda de su hija Valeria. El aroma de las flores frescas llenaba la habitación, pero había un malestar latente que amenazaba con arruinar toda la alegría. Un ojo morado en su espejo parecía mirarla con reproche, recordándole un pasado que nunca logró enterrar del todo. Clara sabía que debía ser fuerte, pero sentía el temor encasillado en su corazón, el eco de una relación violenta que la dejó marcada para siempre. Hoy debía enfrentar el hecho de que aquel dolor podría amenazar la felicidad de su única hija. Mientras organizaba cada flor con la cuidadosa precisión de quien ha luchado demasiado por encontrar el camino hacia la paz, vio, casi sin querer, una foto de Valeria. La imagen mostraba a su pequeña vestida de novia en un juego de fantasía, sonriendo sin preocupaciones. Un nudo se formó en su garganta. Había sacrificios que hizo para que la niñez de Valeria estuviera lejos del miedo y la desconfianza que ella había conocido. Sin embargo, el remanente de su historia seguía presente, una cicatriz que nunca sanaría del todo. Se preguntó si el amor que Valeria estaba a punto de encontrar era realmente indestructible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El pequeño instante en que su mente divagó en lo que debía hacer escudriñó sus pensamientos, trayendo consigo una atmósfera de angustia. El mensaje de su expareja había llegado, anunciando su asistencia a la boda. La fría vibración del teléfono aún resonaba en su mente, y Clara sintió que el tiempo se detenía, presionando su pecho con todo su peso. Valeria merecía un día perfecto. ¿Por qué debía cernirse sobre ella la sombra de un monstruo del pasado? Clara se debatía entre el deseo de proteger a su hija y el temor de revelarle la verdad sobre los tipos de amor que pueden herir. La idea de que Valeria pudiera alguna vez conocer ese sufrimiento ardía en su pecho. Se encontró en la encrucijada entre la fortaleza que había aprendido a cultivar y la vulnerabilidad que siempre había querido ocultar. Al mirar nuevamente su reflejo, incluso el ojo morado parecía adoptar un significado nuevo. Era un símbolo de superación, una prueba de que había sobrevivido a lo peor. Pero el tiempo corría y, en el fondo, Clara sabía que el ayer podía asomarse en cualquier momento. La tensión era palpable y, en su mente, un grito reverberaba. ¿Sería este el día en que su pasado podría desmoronar la vida de su hija? La puerta sonaba con fuerza, el silencio se volvió insoportable. ¿Sería el momento de enfrentar lo inevitable? Clara inhaló profundamente, su determinación titilando mientras el timbre seguía sonando, trayendo una nueva fase de su historia llena de incertidumbre. El timbre retumbaba en la entrada como un recordatorio de que la realidad estaba a punto de chocar con sus ilusiones. Clara se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que esta no era solo una visita, sino un posible detonante de viejas heridas que aún no sanaban. Con cada paso hacia la puerta, su mente hizo un repaso de las decisiones que la habían llevado hasta aquí. La pregunta más aguda resonaba. ¿Había hecho lo suficiente para alejar a Valeria de los fantasmas del pasado? Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Santiago. Su figura era imponente, pero al mismo tiempo, el rostro que una vez había amado, ahora le causaba una repulsión profunda. La memoria de las promesas quebradas y las noches de angustia se deslizó a su mente, ahogando cualquier vestigio de buenos recuerdos. Clara.
Su saludo sonó casi mecánico, como si estuviera recitando un guión. «¿Qué haces aquí?», Clara replicó. La firmeza en su voz era un escudo contra la inseguridad que amenazaba con emerger. Él intentó dar un paso hacia el interior, pero ella interrumpió de inmediato. «No, no entres. Solo... ¿qué es lo que quieres?». Su determinación tenía que prevalecer, especialmente ahora que Valeria se encontraba en el centro de todo. Santiago, visiblemente incómodo, comenzó a hablar sobre la boda, como si el paso del tiempo pudiera borrar las marcas que había dejado en su vida. Las palabras que provenían de sus labios le sentaron como un veneno que fluía lentamente por sus venas. Quería gritarle que el amor no debería ser un arma, que cada recuerdo que ella tenía grabado en su piel le había costado mucho. Sin embargo, optó por la contención y el análisis, recordándose a sí misma que no estaba allí para reavivar viejas llamas, sino para proteger lo que había construido. Ese era su mayor logro, la libertad. «¿Sabes, Clara? He cambiado», dijo él, su voz llena de un tono casi suplicante. Clara sintió que un escalofrío recorría su espalda. La idea de que él pudiera cambiar la llenaba de temor. La confianza no se reconstruye con palabras vacías, pero ella también había aprendido, en su proceso de sanación, que debía validar sus propias emociones. «¿Cambiar? ¿Después de todo lo que sucedió?», replicó, la indignación atenuada por la tristeza en su voz. «Si hay algo que he aprendido es que los cambios profundos requieren tiempo y autoconocimiento. Si has venido aquí para asistir a la boda, lo haré por Valeria, pero no permitiré que hayamos regenerado nada entre nosotros». Santiago pareció abrumado por su respuesta. Clara sintió un pequeño triunfo privado al darse cuenta de su recién adquirida capacidad de defensa. La valentía que había cultivado no solo era para proteger a su hija, sino para reafirmar su espacio en el mundo. Esa noche, mientras la mente de su expareja se llenaba de arrepentimientos y promesas vacías, Clara llenó su mente de afirmaciones sobre lo que quería realmente: un futuro libre de sombras. Cada decisión de ese día se erguía, una piedra más en el camino hacia su crecimiento. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, con los preparativos de la boda aún por hacer, Clara sabía que aún quedaba una batalla por librar. Su pasado podría volver a asustarla, pero no la definiría. El amor que Valeria estaba a punto de experimentar debía ser auténtico, sin restricciones, y Clara estaba decidida a ser el bastión que proteja esa pureza. Sin embargo, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de texto iluminó su pantalla. «Hacia ella siempre. No dejaré que te alejes otra vez». La inquietud se apoderó de su interior. Había logrado establecer una barrera, pero ¿realmente podría contener el impacto de lo que había dejado atrás? La incertidumbre se arremolinaba dentro de ella, un nuevo desafío que podría desatar la tormenta que había temido. El momento decisivo estaba cerca. Su verdadero viaje hacia la sanación recién comenzaba. La mañana de la boda llegó con un brillo que parecía burlarse de la ansiedad acumulada en el alma de Clara. Mientras los preparativos se llevaban a cabo a su alrededor, la transición hacia el día del evento contrastaba con la tormenta emocional que aún resonaba en su mente. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras que reflejaban las dudas persistentes que la atormentaban. Mientras ayudaba con los últimos detalles, un roce en su brazo la sacó de su ensimismamiento. Era Valeria, radiando felicidad en su vestido blanco. Clara le sonrió, intentando enmascarar la encrucijada de emociones que la consumía. «Te ves hermosa», le dijo, genuinamente emocionada, pero un eco de preocupación reverberaba en su interior. ¿Había hecho lo suficiente para protegerla? La tarde transcurrió entre risas y nervios, pero cada instante era interrumpido por la sombra de la llamada que había recibido. En algún rincón de su mente, la referencia a su antiguo amor se repetía como un mantra perturbador. La idea de que Santiago pudiera intentar acercarse una vez más la inquietaba. Sabía que debía mantenerse firme, que su compromiso era con el bienestar de Valeria
y no permitir que su pasado volviera a imponerle límites. Clara notó que Valeria, a pesar de su alegría, evitaba el contacto visual durante los momentos más emotivos. La sonrisa de su hija ocultaba un trasfondo de ansiedad. «¿Estás bien, cariño?», preguntó, preocupándose por un posible malestar. «Solo un poco nerviosa, mamá», respondió Valeria, intentando disimular la verdad. Clara se sintió frustrada al notar la fachada de su hija. Sabía que ocultar el dolor no era saludable, pero esa estrategia había sido su defensa durante años. En ese momento, una chispa de claridad iluminó su mente. Debía enseñarle a Valeria a enfrentar sus emociones, a confrontar lo que la incomodaba. Sin embargo, la urgencia de protegerla del potencial trauma que su propio pasado significaba la paralizaba. Con delicadeza, Clara tomó las manos de Valeria y se inclinó hacia ella. «Mira, quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Es un día especial, y es normal sentir un gran cúmulo de cosas, pero no debes cargar con nada sola. Hablar sobre lo que sientes puede hacer una gran diferencia». Los ojos de Valeria se encontraron con los de Clara, una mezcla de gratitud y miedo. Por un instante, Clara vio reflejadas en su hija las inseguridades que ella misma había enfrentado. La revelación fue como una flecha, perforando la coraza emocional que había construido. Debía no solo ser el bastión para su hija, sino también liberarse de las cadenas de su antaño conflicto. Inmediatamente, se prometió que no permitiría que su historia oscureciera el futuro de Valeria. Esa noche, tras dejar a Valeria con los preparativos, Clara decidió que no cedería ante el temor. La decisión se gestaba en su interior. Debía enfrentar lo que había dejado atrás si quería que su hija tuviera un futuro sin cargas. Se armó de valor a medida que la noche se cernía, sabiendo que la confrontación con Santiago podría ser inminente, pero esta vez estaría lista. Mientras se asomaba a la ventana, observó cómo las luces se encendían lentamente en el camino hacia la capilla. Una comunicación llegó de inmediato a su teléfono, un breve mensaje que la hizo estremecer. «No me he ido, Clara. Estaré en la boda». Las palabras resonaron como un tambor distante, un recordatorio de que la confrontación era inevitable. Su corazón se aceleró al pensar en cómo se sostendría frente a la amenaza del pasado. ¿Podría realmente proteger a Valeria sin despojarse de sus propias ataduras emocionales? La respuesta a esas preguntas definiría no solo el curso del día, sino el de la vida que su hija merecía. El próximo paso estaba claro, pero las sombras del miedo y la incertidumbre se arremolinaban, y Clara sabía que el camino hacia su propia sanación estaba lleno de desafíos que no podría ignorar. La noche prometía cambios, y la única certeza era que estaba al borde de un descubrimiento crucial sobre sí misma. La noche avanzaba y Clara sintió que cada latido de su corazón resonaba con la incertidumbre. Se sentó en el borde de la cama, respirando hondo, tratando de reunir los hilos de su determinación. El mensaje de Santiago en su teléfono se repetía dentro de su cabeza como una línea de un poema inquietante. Clara sabía que el día de la boda era fundamental, no solo para Valeria, sino también para su propia redención. La imagen de su hija vestida de blanco, sonriendo a pesar de los nervios, la impulsaba. Pero más allá de la celebración, había un peso que no podía ignorar, la sombra de su pasado y la posibilidad de una confrontación inminente. Se levantó y caminó hacia un espejo que reflejaba no solo su apariencia, sino también sus miedos. «Debo ser fuerte», se murmuró, convenciendo a su propio reflejo. Cada línea en su rostro contaba historias de lucha, sacrificio y, sobre todo, un crecimiento que había tergiversado. El momento había llegado para liberar a Valeria de las cadenas que había heredado, un legado que provenía de sus propias inseguridades. Las horas parecían interminables mientras la ansiedad se colaba en su mente, pero Clara decidió que la espera sería su aliada. Comenzó a escribir en su diario. A medida que las palabras fluían, algo en su interior se aligeraba. Describió sus miedos, sus esperanzas y, sobre todo, la férrea voluntad de enfrentarse al pasado para proteger a su hija. La escritura se convirtió en una terapia,
una forma de sacudirse las dudas que amenazaban con paralizarla. A medida que las palabras salían del bolígrafo, se dio cuenta de que su transformación debía ir más allá de la defensa preventiva. Se trataba de empoderar a su hija para que tomara decisiones desde un lugar de fortaleza, no de miedo. Clara quería que Valeria entendiera que las emociones no eran enemigos, sino aliados en la lucha por la autenticidad. La vida era un camino lleno de altibajos, y enfrentar esos momentos no solo las uniría, sino que daría a Valeria las herramientas necesarias para construir su propio destino. Finalmente, la madrugada llegó, y la claridad matutina reveló una nueva perspectiva en Clara. Tenía que ser sincera no solo con Valeria, sino también con ella misma. ¿Por qué había permitido que Santiago la afectara tanto? Era el momento de entrelazar cada fragmento de su historia y usarlo como escudo, no como ancla. Vista con determinación renovada, se preparó como madre y mujer. A medida que ponía el último toque a su atuendo, tomó conciencia de que hoy no solo celebraría. Iba a liberar su propia narrativa de cargas, permitiéndose aceptar que sus decisiones eran válidas y su historia digna de ser contada. Cuando llegó a la capilla, los rostros de amigos y familiares iluminaban el espacio. El bullicio era contagioso, pero en su interior, Clara sentía que cada respiración era de desafío. A través del embeleso de la ceremonia, su mente seguía volviendo a Santiago. El eco de su presencia le recordaba que todavía había un duelo pendiente, una conversación que cambiaría el rumbo de su historia. Al final de la ceremonia, cuando todo parecía ir en su cauce, un giro inesperado hizo que su corazón se detuviera. Desde la parte trasera, Santiago apareció, sus ojos oscuros fijos en ella. ¿Sería este el momento de confrontar lo inexorable? Clara sintió el latido de su corazón resonar cada vez más fuerte. Había llegado el instante decisivo, uno que definiría no solo su vida, sino la de Valeria. La pregunta que surgió en su mente era clara. ¿Estaría lista para enfrentarse a su pasado sin que éste arrastrara a su hija a un lugar de dolor y confusión? Clara inhaló profundamente, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara sintió que el aire se le escapaba al ver a Santiago. La imagen de su hija, aún sonriente en medio de sus votos, contrastaba con su propia turbulencia emocional. La voluntad de enfrentar su pasado se chocaba con el instinto de proteger a Valeria. La mirada de Santiago no era solo una carga del pasado, era un llamado a responder por las decisiones que había tomado y por aquellas que aún podía cambiar. Se plantó en el lugar, sintiendo el peso de todas las miradas, pero en su mente era un campo de batalla. Cada elección que había hecho la había traído hasta aquí, en este momento, y sabía que no podía permitir que las sombras del ayer oscurecieran el futuro de Valeria. Clara se sintió abrumada, pero también inspirada. Era hora de actuar, no solo por su hija, sino por ella misma. «Es el momento», se repitió mentalmente mientras se acercaba a Santiago, sintiendo que el exceso de emociones acumuladas la empujaban hacia adelante. En su mente, recordaba cómo había evadido la confrontación durante años, cómo había dejado que la culpa y el temor tomaran las riendas de su vida. Ya no quería que su hija siguiera su ejemplo de evasión. Si quiero que Valeria viva con valor, debo ser la primera en mostrarle cómo hacerlo. Santiago la observaba. Su rostro era una mezcla de sorpresa y temor. «Clara», comenzó, pero ella no lo dejó continuar. Con voz firme, clarificó que no permitiría que su historia se definiera por los errores del pasado. Tenía la autoridad de su narrativa en sus manos. «Vine a hablarte porque necesito que entiendas lo que le estás haciendo a Valeria. Es hora de que asumas la verdad», lo interrumpió, sintiendo que cada palabra la empoderaba. Santiago, por primera vez, parecía vulnerabilidad. Ella recordó los momentos en los que había estado a punto de dejar que la ira y la frustración la consumieran, pero ahora esas emociones se transformaban en claridad. Clara continuó, hablando sobre el impacto que una relación tóxica podía tener en una hija, cómo el miedo podría perpetuarse si no se enfrentaba. Era un monólogo reflexivo sobre el amor y el sacrificio.
Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba revelando su propia verdad, una verdad que durante tanto tiempo había mantenido oculta. El diálogo con Santiago se estaba transformando. Poco a poco, las defensas de él caían. Sin embargo, debía tener cuidado. Las viejas heridas eran profundas y se presentaron momentos de tensión. Santiago intentó defenderse, a mencionar sus propias interpretaciones de su pasado en común. Pero Clara entendió que no se trataba de justificar lo injustificable, sino de aceptar consecuencias. Este no es solo tu dolor, Santiago, es nuestro, y más importante, es el de Valeria. ¿La verás luchar por descubrir lo que realmente significa el amor, cuando tú mismo has fallado en eso?, preguntó. La conversación se tornó en un verdadero intercambio. Clara se sintió en control, pero la revelación más poderosa fue cuando Santiago admitió que nunca había reconocido el daño que había causado. Era un reconocimiento que, a pesar de ser doloroso, era necesario. Su aceptación se convertía en un primer paso hacia el cambio. Con el corazón acelerado y una sensación de limpieza, Clara se alejó de Santiago. Había comenzado a escribir una nueva página de su historia familiar. Una historia no más cargada de temores, sino de empoderamiento y autenticidad. Sin embargo, la tensión no se disipó. ¿Estaría realmente Santiago listo para asumir su papel? Clara se quedó con la sensación de que no todo estaba resuelto. Cuando se unió a los demás, vio a Valeria riéndose con amigos, ajena a la tormenta que había sucedido a su alrededor. Clara sintió que su labor estaba lejos de terminar. Tenía que fortalecer a su hija contra las sombras que ella misma había iluminado. La verdadera batalla estaba por delante. Preparar a Valeria para enfrentar un mundo donde las decisiones venían con consecuencias. ¿Cómo guiaría a su hija sin que el pasado se interpusiera? Clara comprendió que su viaje apenas comenzaba, y la revelación de aquel elle morado sería solo el inicio de una nueva batalla. La historia de Valeria y su propia sanación dependían de este camino. Con el desafío latente en su mente, Clara se abstuvo de relajarse. La vida tenía otros giros esperándola, y dentro de ella sentía que una nueva valentía empezaba a tomar forma, pero su historia estaba lejos de quedar cerrada. Clara se sintió invadida por una convulsión interna mientras observaba a Valeria. La risa de su hija sonaba como una melodía distante, evocando recuerdos del pasado que había intentado enterrar. El momento de descubrimiento la había llevado a una encrucijada. Debía transformar ese suceso en un catalizador para el crecimiento de ambas. El día transcurrió en una especie de nebulosa. Mientras los demás disfrutaban de la celebración, Clara se sumergió en su mente. Santiago y sus palabras resonaban en su conciencia. Había abierto una herida, pero también había creado una oportunidad. Decidió que no solo iba a desenmascarar los tiempos oscuros que había vivido, sino que también se proponía abrazar la luz que había comenzado a brillar en su interior. En los momentos de soledad, Clara meditaba sobre cómo comunicarle a Valeria la complejidad de lo sucedido. A lo largo de su vida, había temido romper la imagen idealizada que su hija tenía de sus padres. Sin embargo, la verdad revelada ante su mirada le enseñó que forjar una conexión basada en la autenticidad era más valioso que el miedo a decepcionarla. En la noche, mientras las luces parpadeaban y la música se desvanecía, Clara tomó una decisión firme. Al iniciar su camino hacia el hogar, su mente navegó entre las diferentes formas de hablar con Valeria. Era necesario que su hija entendiera que era una mujer fuerte y completa, capaz de confrontar sus emociones y su historia sin sucumbir a la tristeza. Clara sabía que este era un paso esencial. Si quería que su hija se sintiera segura y empoderada, debía modelar la verdad en lugar de ocultarla. El diálogo premonitorio con Santiago había sembrado en ella la necesidad de encontrar su voz. Decidió que el día siguiente marcaría un antes y un después en su relación con Valeria. Fue ese pensamiento el que la llevó a la cama, no sin una sensación de firmeza interna, como si estuviese en el umbral de un nuevo capítulo. Desde el fondo de su ser, entendía que la lucha por su libertad personal no solo dependía de lo que había hablado con Santiago,
sino también de lo que estaba dispuesta a compartir con su hija. Esa mañana, Clara se despertó con una claridad renovada. La imagen de Valeria sonriendo, escuchando a sus amigas, la motivó a dar el siguiente paso. Sabía que el verdadero reto era encontrar la manera de abordar un tema delicado sin asustarla. La búsqueda de las palabras adecuadas se convirtió en su principal prioridad. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se convirtió en un mantra. Valeria merece la verdad. Ella es fuerte, yo soy fuerte. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, comenzó a visualizar su conversación. Podía sentir un hilo invisible conectando su capacidad para comunicar y la fuerza que había cultivado en sí misma. Cuando Valeria apareció ante ella, Clara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La imagen de su hija, llena de vida, representaba todas las posibilidades del futuro y la pesada carga de su legado. Era el momento de crear una conexión que trascendiera sus propios miedos. La determinación de Clara brillaba más que nunca. Sin embargo, era consciente de que cada palabra que pronunciaría no solo reflejaría su propia historia, sino que también afectaría a Valeria de maneras que aún no podía prever. Mientras Clara se preparaba para hablar, una sombra cruzó su mente. ¿Estaría realmente lista para escuchar su verdad? Con esos pensamientos todavía resonando, el timbre de la puerta interrumpió el momento. Clara miró hacia la entrada. Su corazón palpitaba intensamente. El momento decisivo se acercaba, y este nuevo giro podría cambiarlo todo. Clara se encontraba en la antesala de una revelación profunda, una puerta abierta a un futuro incierto pero necesario. ¿Quién estaría justo detrás de esa puerta, listos para cambiar el rumbo de las cosas? La incertidumbre acechaba. Clara respiró hondo, sintiendo que el aire le quemaba los pulmones. El timbre resonó una vez más, como si empujara a su corazón a un tamborileo frenético. Se acercó a la puerta, y cada paso retumbaba en su mente como una advertencia. No podía segundo de duda. Cuando giró la manija, su estómago se contrajo. Todo lo que había reflexionado, analizado y visualizado estaba a punto de ser puesto a prueba. Al abrir, se encontró con la figura de Santiago, su antiguo terapeuta, que había estado ausente desde la última sesión. Miró a Clara con una mezcla de preocupación y determinación. «Sabía que necesitabas hablar», dijo con una voz suave pero firme. El gesto tranquilizador de Santiago, sin embargo, apenas pudo sosegar el torrente que Clara sentía en su interior. Sabía que esta conversación se había vuelto inevitable. «¿Cómo pudiste...? ¿Por qué estás aquí justo ahora?». Las palabras brotaron de sus labios antes de que pudiera procesar lo que realmente quería decir. Santiago la miró a los ojos. «Porque vamos a abordar esto juntas. Valeria necesita saber. Tú necesitas saber. La verdad no te hará más débil, Clara. Te empoderará». Se sintió invadida por una mezcla de alivio y miedo. ¿Estaba realmente lista para llevar esta conversación más allá de su mente, hacia un espacio en donde la incertidumbre se convertía en sonido tangible? El peso de sus secretos latía, incómodo, en sus entrañas. «Déjame entrar», dijo Santiago mientras ella vacilaba en el umbral. Este era el momento crucial. Cualquier decisión que tomara ahora afectaría no solo su destino, sino el de su hija. Clara se apartó y Santiago entró, llenando el ambiente con su presencia. Mientras se sentaban en el sofá, Clara se sintió dividida. ¿Podría compartir su historia sin desmoronarse? ¿Valía la pena arriesgar la relación con Valeria por la certeza de su verdad? Santiago pareció leer sus pensamientos, y con un gesto sereno le dijo: «Cada paso en la verdad te acerca a tu libertad. No traicionarás a Valeria al explicarle el mundo tal como es». La idea de contarle a Valeria sobre el maltrato, sobre el pasado de su madre, la aterraba, pero el eco de la voz de Santiago resonó en su mente, persuadiéndola. «La honestidad es la clave, es tu legado de amor». Con cada palabra que intercambiaban, Clara empezó a calmar la tormenta de dudas que había estado azotando su mente. A medida que Santiago ahondaba en su comprensión de la resiliencia,
la teoría se hacía realidad. Clara vislumbró su propia fuerza interior como un halo que la iluminaba. Sin darse cuenta, fue destapando el odio que había tenido hacia sí misma por tanto tiempo. La liberación se comenzó a gestar. Finalmente, Clara articuló: «Está bien, necesito hacerlo. Necesito hablarle a Valeria». Las palabras salieron de su boca como un susurro poderoso, como si finalmente estuviera pronunciando un hechizo que podía transitar hacia la luz. Entonces, decidió que haría de esa tarde un espacio de verdad. Le contaría a Valeria todo, lo que había sido y lo que había aprendido. Al mirar a Santiago, ahora reconfortado pero decidido, sintió una olita de gratitud inmensa por estar allí justo cuando más lo necesitaba. Cuando llegó el momento de enfrentar a Valeria, los nervios la asaltaron. Se preguntó cómo resonarían esas palabras en la mente de su hija. Sin embargo, lo que sí entendía ahora era la belleza del proceso de compartir su verdad, un regalo que, aunque era inmenso, sin duda podría cambiar la vida de ambas. Clara tenía que llegar al corazón de Valeria, hacer de esas palabras un bálsamo. Sin embargo, aún había un nudo en su garganta mientras el tiempo avanzaba. Justo cuando se preparaba para salir hacia el cuarto de su hija, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido, pero las palabras eran claras. «Sé lo que está pasando. No puedes ocultarlo». El sudor comenzó a acumularse en sus palmas. ¿Quién había enviado ese mensaje? Este nuevo giro amenazaba con poner en peligro lo que había planeado. ¿Estaría realmente lista para afrontar el tsunami de emociones y revelaciones que se avecinaba? Clara sintió que el aire en el ambiente se tornaba denso, como si la realidad la abrazara con un frío despiadado. El mensaje en la pantalla la empujaba a una encrucijada que había querido evitar. El universo tenía sus formas sutiles de desencadenar crisis en el momento más inoportuno. Se preguntó si la revelación de su pasado podría dar sentido a lo que su hija había experimentado o si, por el contrario, desbarataría cualquier esperanza de confianza que estaban construyendo. Mientras mantenía el dispositivo en sus manos temblorosas, recordó su propósito: decirle a Valeria que la verdad es un pilar fundamental, un acto de amor. Sin embargo, este nuevo mensaje espetaba un desafío adicional. Debía actuar con rapidez y decididamente. Clara se negó a ser dominada por el miedo que antes había regido su vida. Se había prometido a sí misma dejar atrás ese ciclo. Con una respiración profunda y conteniendo la angustia, se dirigió hacia el cuarto de Valeria. A cada paso, se reafirmaba en su propósito. El camino hacia la verdad era tortuoso, pero debía recorrerlo. En su mente, trató de imaginar cuál sería la reacción de su hija a sus revelaciones. ¿Podría su hija perdonarla por aceptar un pasado que la madre había intentado ocultar? La pregunta provocaba un eco en su mente, pero la respuesta iba de la mano con el proceso que estaban inaugurando juntas. Cuando llegó frente a la puerta, se detuvo un momento. Cerró los ojos, buscó claridad en medio del caos. Estaba a punto de abrir una puerta no solo a su historia, sino también a un espacio de entendimiento y sanación entre ambas. Justo antes de tocar la manija, su teléfono vibró nuevamente. Clara frunció el ceño. Esta vez el mensaje era directo. El hombre que te hizo daño ahora está cerca. No estás a salvo. El comentario era mordaz y escalofriante, una advertencia que la llevó a tambalearse en el umbral. De inmediato, los múltiples escenarios terroríficos que había guardado bajo llave comenzaron a apoderarse de sus pensamientos. Pero también surgió algo más fuerte, el deseo de enfrentar sus miedos. Clara se centró en lo que había estado construyendo. Sabía que su hija necesitaba saber la verdad, no solo sobre su pasado, sino también sobre los peligros que podían acecharlas. Tal vez ese era el reto que uniría sus destinos. Respiró hondo, sintiendo que el peso del silencio sobre su historia ahora se deslizaba hacia afuera. Con determinación, finalmente tocó la puerta. El sonido resonó en el aire y una voz suave respondió desde adentro.
«Mamá, ¿estás bien?» La ternura en la voz de Valeria llenó el espacio, aliviando parte de la carga que llevaba. Pero los pensamientos oscuros que había ocultado no se extinguieron. Sabía que debía abordar eso primero, cambiar el rumbo de toda la conversación, poner los puntos sobre las íes antes de hablarle de la revelación que la esperaba en el corazón de la verdad. «Valeria, necesito hablar contigo. Es muy importante». Al abrir la puerta, Clara vio a su hija sentada en la cama, la expresión curiosa y preocupada a la vez. Aquella mirada le recordó el amor que había por construir, ese que podría florecer si se alimentaba de honestidad. Pero también le hizo pensar en el precio que las revelaciones podrían tener. Aún así, no había marcha atrás. Ya no viviría con la sombra de su pasado. ¿Sobre qué?, preguntó Valeria, y Clara se sintió tensa, como un arco estirado a punto de romperse. Sus palabras podían construir su futuro o destruir el presente. Clara buscó en su interior la fuerza que había descubierto durante sus sesiones con Santiago. Era el momento de ejecutar el plan. Pero un nuevo flash de alarma cruzó su mente. «¿Estás segura de que quieres saberlo?», le dijo su voz interior. Pero la necesidad de proteger a Valeria y a sí misma superó la duda. Era ahora o nunca. «Tuve un pasado distinto, Valeria, y eso podría explicarte muchas cosas sobre nosotros. Es hora de que lo sepas». Mientras sus palabras comenzaban a fluir, la ambientación pesó con la inminente verdad. Una puerta se había abierto, pero el camino hacia adelante se oscurecía con los ecos de su historia que amenazaban con repeler a su hija. En ese instante, la realidad se ajustó de una manera que nadie esperaba, incluyendo un regreso a la vida de alguien que había dejado atrás, que podría cambiarlo todo nuevamente. Una revelación asombrosa se avecinaba. Clara sintió que cada palabra pesaba en el aire, como si llevara la carga de un secreto que había estado a punto de desmoronarse durante años. Mientras su corazón latía con fuerza, observó la reacción de Valeria, que la miraba con una mezcla de curiosidad y temor. La incertidumbre de lo que significaría revelar su pasado inundaba cada rincón de su mente. «Mamá, ¿qué pasó?». Valeria se inclinó hacia adelante, sensible a la intensidad del momento. El brillo de sus ojos reflejaba tanto esperanza como miedo, un reflejo de la relación que habían cultivado hasta ahora. Clara sabía que, a partir de ese instante, todo cambiaría. «Hubo un tiempo en que viví en un ciclo de abuso. Fue un capítulo doloroso de mi vida que creí haber dejado atrás para siempre», comenzó Clara, su voz temblando a ratos mientras luchaba por articular la verdad. «Ese hombre me hizo daño de maneras que no deberías saber. Pero tengo que contarte esto porque a veces el pasado regresa y es un riesgo que tú también puedes enfrentar». La mirada de Valeria, que hasta entonces había sido expectante, se tornó seria. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su tono oscilaba entre la acusación y la preocupación. «Porque creí que estaba protegiéndote. Pero esta vez te lo digo porque necesito que estés preparada», respondió Clara, sintiendo que su papel como madre estaba en juego, no solo en la respuesta que su hija procesaba, sino en la confianza que el secreto había erosionado silenciosamente. Valeria abrió los labios para protestar, pero un destello de entendimiento recorrió su rostro. «¿Dices que este hombre está cerca? ¿Cómo lo sabes?». La pregunta resonó en el ambiente, y Clara, sintiendo que el tiempo se detenía, reveló el mensaje que había recibido en el teléfono. El rostro de Valeria palideció. «Debemos hacer algo, mamá. No puedes enfrentarlo sola». «No lo haré, Valeria. Nos enfrentaremos a esto juntas», dijo Clara con determinación, sintiendo que el vínculo se forjaba de nuevo, aún en la adversidad. Esa toma de conciencia, aquella que antes había sido un dilema personal, ahora se convertía en un desafío conjunto. Para Clara, ese mismo miedo que la había inmovilizado durante años, ahora se convertía en un motor de acción. Clara sintió que la vida de Valeria se entrelazaba con la suya de formas inusitadas. Ambas estaban en la misma lucha, y esa conexión, aunque temerosa, les ofrecía la fortaleza necesaria para avanzar.
A medida que continuaban hablando, cada detalle del pasado de Clara se transformaba en una lección valiosa que Valeria podía asimilar, pero también representaba un llamado a la valentía. La vulnerabilidad de su madre se evidenciaba en la intimidad de sus palabras, una transformación del dolor en aprendizaje. Cuando el diálogo fluyó, Valeria preguntó: ¿qué planeas hacer ahora? Clara reflexionó sobre las opciones. Quiero que busquemos ayuda. No podemos ignorar la situación. Necesito estar preparada para enfrentar este capítulo, y tú tienes derecho a saber cada paso. La resolución mutua les dio un nuevo sentido de propósito. El viaje hacia la verdad les presentaría más desafíos, pero juntas podrían enfrentarlos. Sin embargo, Clara no podía librarse de la sensación de que aquella era solo la calma antes de la tormenta. La revelación de su pasado había desencadenado un camino que podría llevarlas a descubrir no solo la verdad sobre el hombre que las acechaba, sino también su propia fortaleza interna. Finalmente, tras un silencio reflexivo, Valeria miró a su madre con una nueva mirada de determinación. No dejaremos que esto nos rompa, mamá. Vamos a luchar, juntas. Clara sonrió, sintiendo que había comenzado a forjar no solo su futuro, sino también el de su hija. Sin embargo, la sombra de lo que venía se cernía sobre ellas. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar? ¿Qué verdades más profundas y oscuras esperaban en la próxima esquina? La noche aún guardaba secretos, y el eco de su decisión reverberaba en la penumbra. Clara se despertó con una claridad renovada. La luz del sol se filtraba por la ventana, trayendo consigo una sensación de esperanza. Esa mañana, todo había cambiado. La conversación con Valeria del día anterior había sido liberadora, pero ahora comprendía que no solo compartir su historia era necesario, también debía forjar un camino hacia la sanación. Clara había dado el primer paso, pero el verdadero desafío estaba por venir. Mientras preparaba el desayuno, su mente se llenaba de pensamientos. Sabía que debía proteger a Valeria, pero también debía permitirle ver la realidad. No podía permitir que los miedos del pasado se interpusieran en el futuro de su hija. La decisión de enfrentar a Santiago y ordenar su vida se dibujaba claramente en su horizonte. Debía demostrar, ante todo, que el amor verdadero no es una herencia de dolor, sino una construcción de confianza y respeto. La tarde llegó y Clara se sentó en su sala, preparada para tomar otra decisión clave. Un mensaje de Santiago había llegado por la tarde mientras reflexionaba sobre su pasado y el papel de su expareja en su vida. Clara, tenemos que hablar. Este tiempo lo haré bien. Las palabras de Santiago le traían una mezcla de ansiedad y determinación. Clara comprendió que podía ser la respuesta que necesitaba para cerrar capítulos dolorosos. Sin dudar, respondió al mensaje. ¿Dónde nos encontramos? Días anteriores, la angustia y el sufrimiento la habían inmovilizado. Ahora, sin embargo, Clara se sentía fuerte. Había forjado una conexión con Valeria basada en la verdad, y eso la armaba en su búsqueda de cerrar ciclos. Cuando el encuentro se concretó, el aire era denso con las emociones acumuladas. Santiago llegó puntual, con una actitud renovada. «Gracias por aceptar hablar», dijo cuando se sentaron. Su voz, aunque aún cargada de controversia, sonaba más reflexiva ahora. «¿Qué quieres decir con que ahora harás las cosas bien?», inquirió Clara, sintiendo su pulso acelerarse. La mirada de Santiago no era la de un antiguo dueño de los miedos. Era más bien de un hombre que, de alguna manera, había comenzado su propio viaje de sanación. «Me doy cuenta ahora del daño que hice no solo a ti, sino también a Valeria. Quiero asumir una responsabilidad», empezó, su tono serio. «He trabajado mucho en mi propio proceso. Sé que mi llegada puede ser difícil, pero estoy dispuesto a hacerlo diferente». Clara sintió un temblor en su interior. Era la oportunidad que había estado esperando. Este encuentro, no solo para ella, sino también para Valeria, podía abrir nuevas puertas, pero requeriría de valentía. «¿Cómo puedes demostrar que has cambiado?», preguntó con firmeza. No iba a permitir que la esperanza se convirtiera en otra decepción. «Estoy dispuesto a someterme a terapia.
Quiero contribuir a la sanación de Valeria, educarme sobre violencia de género y el impacto que tuvo en nuestras vidas, contestó con sinceridad. Aunque incapaz de confiar plenamente, Clara sabía que abrir la puerta a la posibilidad de cambio debía ser una consideración. Era una elección que podría darle la oportunidad de proteger a su hija y a sí misma. Tendrás que demostrarlo, pero también quiero que sepas que Valeria y yo no debemos ir a rebuse ni al pasado. Estamos a un paso de libertad. Dejó clara su postura. Santiago asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entiendo. Lo buscaré. Haré todo lo que sea necesario para ganarme su confianza. Te prometo que no querrás desearme lejos nuevamente. Ese pacto, aunque lleno de incertidumbre, le daba a Clara una chispa de esperanza. Esa tarde, el aire se sentía más ligero, como si la carga que había estado soportando comenzara a desvanecerse. Mientras salía de la reunión, una sensación de posibilidad la envolvía. Las sombras ya no definían sus pasos. El futuro se guiaría por un compromiso de verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de desafíos y empoderamiento. Clara comenzó a realizar sesiones de terapia para ella misma, algo que había postergado por mucho tiempo. La visita al psicólogo le permitió explorar sus temores, trabajar en su autoestima y, lo más importante, conciliar su pasado con su presente. Se sintió renacer en cada conversación, cada ejercicio relacionado con la sanación que aprendía. Valeria, acompañada de su madre a cada paso, florecía en su camino paralelo. Ambas comenzaron a conectar de manera más profunda, hablando abiertamente sobre sus sentimientos. Clara se dio cuenta de que ahora, al compartir su historia, estaba construyendo puentes y no muros. Su relación se transformó en una intimidad antes desconocida. Clara comprendió que había realizado un verdadero viaje hacia el empoderamiento. Identificó su resiliencia, algo que antes percibía como un lastre, ahora se había convertido en su mayor fortaleza. Esa nueva perspectiva le permitió abrir aún más su corazón a Valeria, ayudándola a entender que sus emociones eran parte de su humanidad, no una debilidad. El día llegó cuando Valeria encontró el orgullo de hablar sobre lo que realmente significaba el amor. «Mamá, creo que no necesito tener miedo de enfrentar mis sentimientos. Gracias por permitirme ser quien soy. Gracias por ser honesta conmigo», le dijo, intentando contener las lágrimas. Al escuchar esas palabras, Clara supo que había logrado algo monumental. No solo había liberado su propia historia, sino que había permitido a su hija conocer y abrazar todas sus emociones. Este era el legado que realmente deseaba dejar atrás. Con el tiempo, la ayuda de Santiago se materializó. Asistió a terapia y comenzó a participar en programas comunitarios sobre violencia de género. Se convirtió en un aliado inesperado en su búsqueda de sanación. Su progreso y dedicación se convirtieron en un testimonio de la posibilidad del cambio. Clara decidió permitirle que participara en la vida de Valeria, pero con límites claros. El viaje hacia la recuperación continuaba, pero ahora como una familia fortalecida. Aunque el camino tendría altibajos, aquellas piedras en el camino eran solo partes de su historia. Clara sabía que tenía el poder de decidir su futuro, un futuro lleno de amor, sinceridad y confianza. Su transformación era real, y ahora su vida no estaba definida por el dolor, sino por la alegría del descubrimiento y la autenticidad. Mientras, el ojo morado que había empezado como un recordatorio de sufrimiento, ahora se convertía en un símbolo de fuerza. Clara ya no ocultaba su verdad, sino que la abrazaba como parte de su historia de amor, esperanza y crecimiento. Compartimos historias que transforman vidas. Si quieres seguir siendo parte de estas emocionantes vivencias, necesitan suscribirse ahora mismo. Es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y contenedor en sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más.